Que el Señor les bendiga en esta mañana. Es un enorme privilegio y bendición al mismo tiempo poder dirigirme desde el Templo Josué de las Asambleas de Dios de San Francisco Gotera hasta la intimidad de su hogar, de su vehículo, de su oficina, donde usted se encuentre para compartir el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Reciban un saludo muy especial y si tienen la escritura a la mano, ábrala en la carta a los Filipenses en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4 y versículo 5. Esta mañana estaremos meditando bajo el tema una vida espiritual estable. Y en la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo les dice en el capítulo 4, versículo 5, el Señor está cerca. Y en esa pequeña frase del versículo 5 quiero que meditemos esta mañana. El Señor está cerca. Casi siempre cuando nosotros estamos cerca de X persona, puede ser nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos en la carne y en la sangre. Cuando estamos cerca de esos amigos, buenos amigos, nos mantenemos cerca, nos mantenemos en comunicación, nos mantenemos en sintonía, podríamos decir, porque hay una comunicación constante, hay un acercamiento constante. Y dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 5, el Señor está cerca. Y quiero que medites esta mañana, ¿qué tan cerca estás tú del Señor? La Biblia dice que Él es tu Padre. La Biblia dice que Él es tu amigo. ¿Qué tan cerca estás tú de tu Padre celestial y qué tan cerca estás de tu amigo, el Señor Jesucristo? No hay una mayor fuente de estabilidad espiritual que la confianza que podemos tener al estar cerca de nuestro Señor. Podemos mencionar algunos ejemplos terrenales en los cuales nosotros nos podemos sentir muy confiados. Por ejemplo, cuando estamos enfermos y se nos complica X enfermedad y sabemos que tenemos un médico al cual acudir y que pronto nos auxiliará y nos sacará de la crisis de enfermedad o de salud en la que tengamos. También cuando estamos en un problema legal, sabemos que están las autoridades pertinentes para ayudarnos a resolver ese problema y nos sentimos seguros, nos sentimos confiados. Uno tan sencillo, por ejemplo, vas en tu vehículo y de repente se enciende el piloto de la gasolina, pero sabes que a 100 metros está una gasolinera. Estás confiado, llegarás y resolverás tu problema. Pero en este versículo, la palabra cerca que el apóstol Pablo usa, puede usarse en la dimensión del tiempo y en la dimensión del espacio. Algunos toman la palabra cerca en el sentido cronológico, ya sea como referencia del regreso de Cristo. Últimamente se lee, se escucha y se ve por las señales de las que habla Mateo 24, que la segunda venida del Señor Jesucristo está cerca. Y en 2 Corintios leemos 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El apóstol Pablo está hablando de que la venida del Señor está cerca, pero si aún, dice el apóstol Pablo, confiamos, nosotros quisiéramos estar
ausentes del cuerpo y presentes al Señor si Él nos llama a su presencia antes de que Cristo venga por segunda vez, como lo dice Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y déjame decirte esta mañana que para muchos es de mucho gozo, de mucha alegría, de mucha satisfacción saber que la venida del Señor está cerca, porque estamos confiados de que estamos preparados para irnos con Él a la boda del Cordero. Pero hay muchos que les aflige porque viven en pecado. Y otros son indiferentes a la segunda venida del Señor Jesucristo. Si bien esas son verdades consoladoras, parece aquí Pablo que se centra en la cercanía del Señor en el sentido de su presencia. Cuando le escribe la carta a los filipenses, Pablo les está diciendo de la cercanía que debemos de tener a la presencia del Señor mientras estamos en esta tierra. Él está cerca de nosotros, pero si nosotros nos acercamos a Él con clamor, nos acercamos a Él para solicitarle ayuda, para solicitarle fortaleza, para solicitarle salvación, perdón y sanidad. Claro, el Señor está cerca de nosotros para escuchar el clamor de un corazón del creyente arrepentido, de un corazón del creyente necesitado, para fortalecerlo y para ayudarlo. Pero ¿qué tanto te acercas tú al Señor diariamente? El Salmo 73:28 dice el salmista, pero en cuanto a mí, dice el salmista, no está diciendo en cuanto a mi familia, en cuanto a mis hermanos en Cristo Jesús, en cuanto a mis amigos, no, el salmista dice en cuanto a mí, dice. El acercarme a Dios es el bien y he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Puedes decir eso tú esta mañana? ¿Te has acercado al Señor diariamente depositando tu confianza en Él? Ya que Dios está cerca de cada uno de aquel que se esmera en buscar su presencia. Sabemos que Dios es fiel, que Dios es justo, perdonador y misericordioso. Pero la palabra justo del Señor se ve reflejada cuando tú y yo pasamos por pruebas. Porque cuando pasamos por prueba, Dios nos está preparando. Y Él hará justicia en nosotros en esos momentos de acuerdo a la cercanía que tengamos con Él. No hay ningún motivo por el cual un creyente va a estar ansioso, temeroso, dudoso. Porque claro, se siente cerca de un Dios justo, de un Dios perdonador, de un Dios fiel. ¿Por qué va a estar temeroso? ¿Por qué va a estar dudoso? ¿Por qué va a estar ansioso? Pero últimamente se ha visto gran cantidad de cristianos llenos de ansiedad, llenos de temor, llenos de dudas. ¿Y a qué se deberá eso? Podría decir usted. Sencillo. Está lejos de Dios. No hay cercanía hacia un Dios justo, soberano, poderoso, ayudador, protector, sanador. No hay cercanía. Entonces la ansiedad se apodera
el miedo se apodera y las dudas llegan como dardos a tu mente. No debemos desmayar, sino debemos de permanecer fuertes y firmes, pues el Señor Dios Todopoderoso está cerca. El salmista dice en el 125, versículo 1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Podrías decir tú esta mañana, yo soy como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanezco para siempre, confiando en que tengo un Dios todopoderoso? Soy como el monte de Sión, confiando de que tengo un Dios sanador. Soy como el monte de Sión, confiando en que tengo un Dios proveedor. Soy como el monte de Sión, que no me muevo, sino que permanezco para siempre en la fe en Cristo Jesús. Oh, podrías decir esta mañana que eres como el monte de Sión, que permanece para siempre y que no se mueve, porque has creído en un Dios de poder, en un Dios de milagros, en un Dios extraordinario, fiel para cumplir sus promesas en tu vida. Pero por desdicha, o mejor dicho, por desgracia, muchas veces los creyentes, los cristianos que permanecían en los cultos los domingos antes de esta pandemia, habían algunos que permanecían lunes, martes, miércoles en la célula, jueves en la iglesia, sábado en la iglesia, domingo en los dos cultos. De esos te estoy hablando, que cantaban con manos alzadas y derramaban sus lágrimas delante del Señor y adoraban a Dios cantando. Si esos que estás pensando, esos cristianos que vistes aquí, parecen olvidarse que conocen de un Dios todopoderoso. Y más que eso, se les olvidan los atributos y el carácter de Dios cuando están enfrentando las pruebas. ¿Y sabes qué, hermano? El COVID-19 no escoge personas. El COVID-19 es parejo para todas las personas que habitan en este mundo, y a todas las personas están pasando pruebas difíciles y se han olvidado de los atributos y del carácter de Dios. Se han olvidado lo que conocen de Dios, o quizás nunca llegaron a conocer realmente lo que Dios es. Pierden su confianza en Dios, pierden su dominio propio y actúan sin razonamiento y sin control. ¿Y qué decir de la estabilidad espiritual? ¿No hay? Y son vencidos, son movidos por el miedo, por el desánimo, por las falsas doctrinas, por las enfermedades y por los problemas de diferentes circunstancias. Me daba tristeza esta semana cómo algunos cristianos compartían a un loco, que decían que Cristo estaba hablando por medio de un loco. No sabe nada de las Escrituras. No sabe nada de Biblia, por Dios santo. Váyase a estudiar la Biblia y deje de andar compartiendo tanta tontería.
Las pruebas son únicamente para Dios ver nuestra estabilidad espiritual. ¿Qué tan estable espiritualmente estás tú? ¿Qué tan cerca estás de Dios? Cada prueba que Dios nos permite es para ver nuestra estabilidad espiritual. Déjame decirte que hasta los creyentes fuertes tienden a deslizarse en una prueba. Ustedes ya han escuchado incluso de pastores, de líderes, de predicadores, de diáconos, que se ven muy preparados, que se ven muy espirituales, muy fieles, pero de repente, inesperadamente, llega una prueba y se deslizan, se alejan de Dios. ¿Están lejos de Dios? Por eso el apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitemos a Cristo. Imitemos a Cristo. ¿Se deslizó el Señor en las pruebas? ¿Se llenó de temor el Señor Jesucristo en las pruebas? ¿Le dio ansiedad al Señor Jesucristo en las pruebas? ¿Tuvo dudas el Señor Jesucristo en las pruebas? Imitemos al Señor Jesucristo. Hay un ejemplo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sobre el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, el cual en un momento dado se olvidó del carácter de Dios, se olvidó de lo que Dios le había prometido, se olvidó de los atributos de Dios. Y en Primera de Samuel, en el libro de Primero de Samuel, capítulo 21, versículo 11, el rey David, para esconderse, para protegerse de Saúl, porque Saúl lo perseguía no para abrazarlo, no para ayudarle, no para darle un regalo, no, lo perseguía para matar. Y el rey David, huyendo, buscó un asilo en la ciudad filistea de Gat. Y dice en Primero de Samuel, versículo 21, capítulo 21, versículo 11. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David? Así dicen de ti, ¿no es este el cristiano? ¿No es este el líder? ¿No es este el diácono? ¿No es este el pastor? Los siervos de Aquís dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este quien cantaba en la danza diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? ¿No es este el diácono que predicaba en la iglesia? ¿No es este el líder que servía en escuela dominical, en exploradores, en el concilio, en la fraternidad de varones, en el culto de oración, en el culto de jóvenes? Así dijeron ¿no es este David el rey? Y tras percatarse de que conocía su verdadera identidad, David tuvo miedo. Y en el versículo 12 dice que David tuvo un gran temor de Aquís, rey de Gat. ¿Por qué? Porque se le olvidó los atributos de Dios, que es fiel. Me gusta recordártelos, que es fiel, misericordioso, amoroso, perdonador, proveedor, sanador, consolador, ayudador. Y te puedo enumerar un montón de atributos de Dios, del carácter de Dios. Y a David se le olvidó y se llenó de temor contra el rey de Gat.
el ungido, el hombre conforme al corazón de Dios, el rey del pueblo de Israel, se llenó de miedo en lugar de confiar en que Dios le libraría. David entró en pánico. ¿Y sabes qué hizo el rey David? En el versículo 13, cambió su manera de comportarse delante de ellos, de los filisteos. Y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr su saliva por su barba. ¿Cuántos cristianos, hermanos? ¿Cuántos diáconos? ¿Cuántos líderes están llenos de temor en este momento? Olvidándose de los atributos de Dios. ¿Cuántos cristianos están llenos de pánico? Y se escucha feo, pero actuando como locos como el rey David. Escondidos, rechazando a las personas por miedo, despreciando a las personas por miedo, incluso humillando a las personas por miedo. No dejan de limpiar sus casas con lejía. No quieren acercarse a nadie por miedo y también no quieren acercarse a Dios porque limpian su casa, pero no limpian su corazón, no limpian su mente, no limpian su testimonio, limpian la casa, las bolsas del súper, los zapatos con lejía, pero no limpian su corazón con la palabra de Dios. Están llenos de miedo y de temor. Locos como el rey David. Se fingió loco. Y su reacción produjo el efecto deseado en el rey de Gat. En el versículo 14 y 15 del capítulo 21 dice aquí a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este loco a mi casa? No quiero ni imaginarme lo que piensa la gente incrédula de los cristianos de este tiempo, llenos de temor y de dudas, como el rey David. Era el hombre conforme al corazón de Dios. Y como resultado de eso, cuando el rey dijo: ¿para qué me trajeron? Tenía que haber entrado este loco a mi casa. ¿Para qué quiero más locos? Cuando el rey David escuchó eso, salió de allí y huyó a la cueva de Adulán. Allí, después de superar la crisis, gracias a Dios y por el propósito que Dios tenía con él, superó la crisis de duda, de temor, de pánico, de ansiedad. Y allí en la cueva tuvo tiempo para meditar. Yo espero que este día en tu casa, en tu habitación, tengas tiempo para meditar en los atributos de Dios y que tan lejos estás en este momento de Dios. Meditó el rey David en cómo hubiera podido enfrentar la situación de Gad. ¿Podrías meditar cómo hubieras podido enfrentar esta pandemia, estas cuarentenas, esta escasez, esta amenaza de muerte durante estos 5 meses que han pasado? En el Salmo 57, escrito en este contexto de lo que le sucedió al rey David en 2 de Samuel, capítulo 21, del 10 al 15, él reafirmó las verdades acerca de Dios que se había olvidado
por un momento de las verdades de Dios, de las promesas de Dios, de los atributos de Dios, del carácter de Dios, y entonces estaba lejos de Dios. David hizo el gran ridículo al hacerse pasar como loco y se expuso a un peligro de muerte al ser llevado delante de su enemigo en la propia casa de Aquís, por estar lejos de Dios y de lo que Dios le había prometido. Y muchas veces los cristianos hacemos el ridículo tratando de salir adelante en medio de las pruebas que Dios pone para nuestro fortalecimiento espiritual, y nos exponemos ante nuestro enemigo, el diablo, para ser atacados y morir espiritualmente. ¿Cuántos cristianos se han expuesto al enemigo llenos de temor, de ansiedad, de estrés, de depresión en sus casas? Y el enemigo atacando su mente con pensamientos, sobre todo en la noche, en contra del poder de Dios. ¿Cuántos cristianos? Porque cuando en nuestras fuerzas luchamos, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra de Dios, dejamos de congregarnos aún a través de las redes sociales. Dejamos de servir y de ayudar a otros, ocupando todo nuestro tiempo y nuestra energía en el COVID-19, en la pandemia. Y de Dios, más lejos cada día. Salmo 57 del 1 al 3 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia de lo que se me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. ¿Esperas en Dios? ¿Confías en Dios? ¿Le crees a Dios? ¿Te acercas a Dios? Y puedes decir: bajo sus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos de la pandemia, hasta que pasen los quebrantos del desempleo, hasta que pasen los quebrantos de la escasez, hasta que pasen los quebrantos de enfermedad. Bajo sus alas me ampararé y al Altísimo clamaré, porque Él me favorecerá. Tener presente el carácter de Dios le permitió a David recobrar la estabilidad espiritual y su gozo, por lo que pudo decir en el Salmo 57:7: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Déjame decirte que hay una gran diferencia entre el rey David y el profeta Habacuc. Quiero concluir con esto. El profeta Habacuc reaccionó de diferente manera ante las pruebas, ante la crisis. Y él mantuvo su estabilidad espiritual. A pesar de que en Habacuc capítulo 1, versículos 2 y 4, Habacuc le decía: Señor, escúchame, mira la maldad. Habacuc le clamaba a Dios porque le decía: ¿por qué eres indiferente a la apostasía? ¿Por qué no me escuchas cuando te clamo? ¿Por qué me permites ver tanta violencia y tanta destrucción? Y parecía que Dios no le contestaba, que Dios era indiferente. Pero Habacuc seguía confiando en Dios. Dios le contestó en el capítulo 1, versículo del 5 al 11, que aún las cosas se empeorarían. Habacuc le dijo al Señor:
Me estás clamando, me estás diciendo que por qué te permito ver tanto dolor, tanta angustia, tanta muerte, tanta apostasía. Pero aquí va mi respuesta. Habacuc le dijo, aún vienen cosas peores, aún vienen cosas más difíciles, la situación va a empeorar. ¿Y sabes qué? Aún vienen cosas peores para nosotros. Aún la situación empeorará, pero nosotros debemos de estar como el monte de Sión, firmes, pero nosotros debemos de estar bajo la cobertura de sus alas, pero nosotros debemos de estar confiados y esperando como el profeta Habacuc. Habacuc, cuando el Señor le dijo eso, trajo a su memoria las verdades que conocía de Dios. En el versículo 12 y 13, Habacuc recordó la eternidad de Dios. Habacuc recordó la fidelidad, la justicia, la soberanía y la santidad de Dios. Y ha de haber dicho Habacuc, ¿de qué temeré? Y ha de haber dicho Habacuc, ¿por qué me voy a llenar de ansiedad? ¿Por qué voy a tener pánico? ¿Por qué me voy a esconder? Si el Señor es soberano, Él sabe lo que hace. Si Él es justo, si Él es fiel, si Él es eterno. Todo pasará menos su palabra, que se cumple literalmente en aquellos que se acercan a Dios. Pese a las pruebas y a las preguntas que enfrentaba Habacuc, la fe y la confianza en Dios permanecieron. Y él dijo en el capítulo 2, versículo 4, la importancia de llevar una vida de fe. Y dijo, el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Tanto en la justificación que ocurre al principio, como en el proceso de justificación de la que nos habla el apóstol Pablo en su carta a los romanos, la vida cristiana es una vida de fe en Dios. El escudo de la fe, dice la palabra. El escudo de la fe, eso es lo que necesitamos ahora para tener inmunidad ante tanta falsa noticia, falsa enseñanza, falsa amenaza, ante el virus, ante todo. El escudo de la fe es lo que nos ayuda a reprender todo dardo del enemigo que quiera meternos duda, que quiera meternos ansiedad, depresión, tristeza, mentalidad de fracaso. Tú y yo no somos un fracasado. Tú y yo somos victoriosos en Cristo Jesús. Tú y yo no estamos derrotados. Tú y yo estamos en plena batalla porque somos soldados de Jesucristo y llevamos el escudo de la fe. Al concluir su profecía pudo cantar victorioso acerca de la naturaleza gloriosa del poder de Dios. Habacuc 3:17. La fe de Habacuc en Dios le hizo un hombre espiritualmente estable. Tanto que incluso frente a la ausencia súbita de las cosas más elementales y necesarias de la vida, él se regocijó en Dios. Déjame decirte que si eres un cristiano verdaderamente estable, espiritualmente estable, te mantienes cerca de Dios día con día. Tu pensamiento es el Señor. Pero si tu estabilidad espiritual falló como la del rey David, medita como lo hizo David en la cueva de Adulán. Medita este día, medita esta mañana. Deja el miedo. Deja la ansiedad, deja el pánico. Recuerda los atributos de Dios, recuerda el carácter de Dios, un Dios vivo, todopoderoso, verdadero y revelado en las Escrituras.
quienes se deleitan en la santidad y en el poder, amor y sabiduría, cultivan un profundo conocimiento de Él por medio del estudio y la meditación de la palabra. Vivirán basándose en la verdad y gozarán de una vida estable espiritual. Si tú eres uno de los que se deslizó como el rey David, o uno que nunca le ha entregado su vida al Señor Jesús, esta mañana puedes reconciliarte y puedes entregar tu vida al Señor Jesús. Solamente repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, te pido perdón por todas mis rebeliones y mis iniquidades, por mi debilidad espiritual, por mis dudas, por mi ansiedad, por mi tristeza. Te pido perdón por todo, Señor, y te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Oramos un momento esta mañana. Oremos por la doctora Sonia Membreño de Urbina. Sé que Dios la levantará de la manera que Dios quiera de esa cama de hospital, para gloria de su nombre. Dios obrará conforme a su soberanía y a su voluntad. Oremos por las congregaciones, por los hermanos que están en esa debilidad espiritual. Oremos por los que necesitan una sanidad, por los que necesitan una provisión, por los que necesitan fortaleza y consuelo. Dios está cerca para escuchar el clamor de aquellos que se acercan a estar delante de su presencia. Bendito Dios y Padre Celestial, poderoso Señor Jesucristo, en esta mañana, Señor, nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia, como dice tu palabra, para encontrar socorro a nuestras necesidades. Tenemos necesidad de perdón, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras iniquidades. Tenemos necesidad de una fortaleza espiritual. Ayúdanos a tener discernimiento y entendimiento de tu palabra. Tenemos necesidad de ti esta mañana. Necesidad de tu amor, de tu misericordia, de tu consuelo, de tu fortaleza, del poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te suplicamos, oh Dios, que tengas compasión y misericordia de nuestra nación, que tengas misericordia de los médicos, de las enfermeras, de los que hacen la limpieza en los hospitales, en las clínicas, que tengas compasión de los que son motoristas en las ambulancias. Padre, obra sobre ellos salvación primeramente y sanidad para los que se encuentran enfermos. Fortaleza para los que aún están atendiendo. Esta mañana clamo, oh Dios eterno, que seas tú obrando en nuestro país, en cada casa, en cada colonia, en cada departamento, en cada ciudad. Glorifícate con tu poder sobrenatural, que la soberanía del Dios Altísimo se derrame sobre cada persona. Toma el control de nuestro país, Padre Santo. Toma el control de nuestra nación, Señor, y obra milagros, limpiando toda perversidad, todo pecado, toda maldad, y sanando toda enfermedad del COVID-19. Que todo sea para tu gloria, para tu honra, para la alabanza de tu nombre, oh Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, poderoso Dios eterno, maravilloso, misericordioso, dador de toda dádiva y de toda bondad a los que se acercan a ti. Bendice, oh Dios mío, cada una de las familias de Iglesia Josué y llénale de tu amor y de tu bondad en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Un saludo especial para todos. Gracias por estar siempre pendiente de las transmisiones de Iglesia Josué. 10 de la mañana, oración desde el templo Josué por nuestro pastor
Misael Sáenz. Que el Señor les bendiga. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación.